Luis, hace muy poco dejaste la tarea docente y continúas como investigador. Empecemos por ahí, por los años en los que has tenido que ser, de alguna manera, también un formador de formadores. Bueno, yo ingresé a la universidad, después concursé el cargo y fui docente hasta el 2015, creo que me jubilé. Empecé como jefe de trabajos prácticos, después fui adjunto y después por concurso profesor titular. En varias materias y dentro de ese ámbito, siempre en la Facultad de Humanidades, con algunas participaciones, puntualmente en la Escuela de Enfermería, pero fueron cosas muy puntuales. En realidad, toda mi carrera fue en la Facultad de Humanidades. Y dentro del Departamento de Educación Especial. Y ahí empezó también mi carrera de investigador, junto con Alicia Guzmán, Pablo Bain, Silvia Nudelman. Intentamos dar respuesta a una gran incógnita que había y que sigue habiendo, acerca de cuantificar cuál era la población con discapacidad. Uh-huh. Tuvimos un director que era una joya, que era el doctor Okada, que al poco tiempo de dirigirnos a nosotros tuvo un problema de salud y se murió. Y a continuación fue la socióloga que en discapacidad es más importante del país, que es la doctora Liliana Pantano, actualmente creo que es decana de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica de Buenos Aires. Y ahí hicimos un trabajo de campo muy intenso y fuimos con los estudiantes y ahí empezó una sinergia entre formarnos y formar investigadores. Uh-huh. Ese fue el inicio de lo que podríamos llamar mi carrera de investigador, en forma paralela a mi carrera como docente. Nos vamos a detener bastante en esa carrera de investigador y vamos a empezar un poco por estos últimos años. ¿Seguís asociado a la investigación todavía hoy? Sigo asociado, pero no estoy cumpliendo con ninguno de los parámetros establecidos porque soy jubilado. Claro. Entonces estoy trabajando, estoy formando gente en una temática que obviamente después que dejé la función docente siguió un par de años más y posteriormente construí un espacio de trabajo marcado por la forma de investigar que fue siempre a lo largo de toda mi carrera, que es tener un criterio más clínico para elegir los proyectos de investigación, qué temas. Cuando yo digo clínico, digo respuesta a una demanda del medio. No estoy hablando de la clínica ni psicológica, ni psicoanalítica, ni la clínica médica. Estoy hablando de lo clínico como método de investigación. Entonces, bueno, la última investigación que empecé y que sigo trabajando se llamó Subjetividad bajo realidad virtual. Cuando te digo método clínico, te estoy diciendo, bueno, en una clase de psicopatología le planteé a los estudiantes que cuando ellos terminaran de cursar la carrera, se iban a encontrar con estudiantes, niños, que iban a venir de otro universo. Y en ese momento les dije, y ustedes van a ser como dinosaurios. Es más, dinosaurios extinguidos. Y una estudiante me responde, ¿y usted qué va a hacer entonces? ¿Petróleo? A mí me gustó mucho la idea, teniendo en cuenta que el petróleo es un conglomerado de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que del petróleo se pueden sacar muchas cosas. Y a partir de ahí me empecé a pensar como petróleo, alguien que pueda acompañar los procesos y que puede favorecer el desarrollo de distintas historias investigativas. Y a partir de ahí se me ocurre que yo estaba hablando mucho, yo ya venía hablando
de la virtualidad. Rápidamente dejé lo digital, porque me di cuenta que lo digital era una técnica y que no era una manera de avanzar sobre cómo se construían los procesos de realidad. Entonces empecé a hablar de virtualidad, empecé a estudiar mucho sobre virtualidad y me empecé a dar cuenta que la virtualidad estaba fundando una nueva manera de relacionarse con el conocimiento, con el aprendizaje, con lo cotidiano. Finalmente se formaliza este proyecto de investigación en el año 2004 y empezamos a investigar. Y ahí nos encontramos con que en Posadas podríamos hablar de nativos virtuales a los niños que nacieron a partir del año 2004. ¿Por qué? Porque hasta diciembre de 2003, enero de 2004, en Posadas se vendían aproximadamente 1.000 celulares por mes. A partir del mes de febrero de 2004, se empezaron 1.000 celulares por año. A partir de 2004, se empiezan a vender 1.000 celulares por mes. Esto nos hace pensar que la realidad virtual se universalizó. Y empezamos a hacer un trabajo de campo. El primer trabajo de campo fue ir al supermercado, a distintos supermercados. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que los bebés iban en el regazo de su mamá o en el regazo de su papá y que lo que escuchaban era lo cotidiano y que el papá o la mamá, quien estuviera al otro lado del teléfono, lo saludaba, le hablaba y el bebé le contestaba. A partir de ese momento, entonces nosotros decimos, bueno, en 2004, en Posadas, nacen los primeros nativos virtuales. No nos quedamos contentos con esto. Fuimos hasta egresados de la carrera de Puerto Rico y nos dimos cuenta que en Puerto Rico la virtualidad había empezado en el año 2002. Porque Puerto Rico tenía en ese momento una cooperativa eléctrica que había instalado repetidoras en las plazas de Puerto Rico y por lo tanto la Internet estaba abierta a la comunidad en la plaza desde el año 2002. Yo venía de dar un curso en Santa Rita, sobre el lado ribera del Uruguay. Y en Santa Rita me encontré con un fenómeno extrañísimo. Los docentes que venían de una localidad, Acaraguá concretamente, decían que no podían tener acceso a la Internet. Yo había empezado a dar clases con los docentes sobre cómo incorporar la cuestión de la virtualidad en las aulas y el desafío que era para nosotros. Y de repente empiezo a mirar y veo que los docentes de Acaraguá tenían computadoras. En ese momento eran las netbooks, enormes computadoras. Yo decía, y ellos decían que no tenían luz eléctrica. Y yo decía, ¿pero cómo? Y de repente agarraban el celular. Entonces les pregunté cómo hacían. Y se empezaron a reír y me contaron que lo que hacían era, en esa época cuando uno compraba un celular, los celulares tenían baterías que se sacaban y se ponían, no es como ahora. Estoy hablando del año 2010, no estoy hablando de 1895. Entonces compraban varias baterías y el que iba a Santa Rita iba y cargaba las baterías. Y entonces, sin tener luz eléctrica, sí estaban conectados. Pero estaban conectados de un modo muy pequeño. Claro. Entonces nosotros en 2005 empezamos a averiguar, a investigar en qué año se empieza a universalizar el uso del teléfono, de la Internet. Y ahí nos encontramos con que en realidad, cuando nosotros empezamos, a fines de 2005, recién se había empezado a generalizar porque había llegado la luz eléctrica a Acaraguá. Entonces, armamos
una indagación multifocal sobre el río Uruguay, sobre el río Paraná y en Posadas. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que en realidad esto de decir, y por eso yo digo en Posadas, en 2004 nacieron los primeros niños virtuales, no tiene absolutamente nada que ver, porque nacieron en Posadas, en Acaraguá en otra fecha, en Puerto Rico antes. Empezamos a investigar y los primeros nativos virtuales en Japón nacieron en 1990. En Estados Unidos nos encontramos con, viste que uno dice Estados Unidos, y realmente son Estados Unidos que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, por ejemplo, en Silicon Valley la virtualidad empezó en el 98. En Nueva York empezó en el 99. En Boston en el 99. En San Francisco en el 99. Pero en el estado de Illinois empezó en el mismo año que acá, 2004. Ahí te interrumpo un poquito. Me interesa algo que es también una paradoja, digamos. Vos has hablado de la virtualidad, de la presencia. Ahora, lo virtual tiene la ilusión de la presencia del otro, pero el otro no está o sí está. Yo tengo a mi papá hablándome desde Japón en la pantalla. ¿Está o no está? Bueno, depende si sos. Después de la pandemia le cambiamos el nombre. Si vos sos un nativo virtual o si sos un nativo presencial. Y entre medio tenemos los híbridos, que son jóvenes que han nacido en presencialidad, pero que por alguna circunstancia del destino se fueron a vivir con sus padres a Estados Unidos, volvieron, tuvieron acceso a la virtualidad por su nivel social y por el lugar donde vivía. Entonces, son presenciales, pero ya tienen muchas características de los virtuales. Vos dirás, ¿de qué me está respondiendo este? Te estoy respondiendo que depende de a qué civilización perteneces. Si perteneces a la civilización virtual, ya ves que estoy hablando de otra cosa. Si perteneces a la civilización virtual, el que te aparece en la pantalla es la realidad. Si perteneces a la civilización presencial, eso es una representación. Y si perteneces a esa zona gris de los híbridos, que por supuesto a partir de la pandemia, esta población híbrida que es presencial pero virtual, aumentó enormemente. Hay un montón de gente de mi generación que hoy podríamos decir es un híbrido. Ya no es más presencial, es híbrido. Necesita la presencialidad, pero se mueve en la virtualidad como si perteneciera a ese espacio. Otra de las características que tuve no solo fue pensar la investigación desde el modelo de responder a una necesidad de la comunidad. Otra de las características de los procesos de investigación en los que me formé y en los que formé es la interdisciplina. Entonces, nosotros en este equipo de investigación lo teníamos al doctor Silvio Medina, que es historiador y que es antropólogo social, doctor en antropología social, pero su formación de base es historia. Y él era el que nos daba los recursos teóricos para ir pensando estas cosas. Pues yo te lo digo tan fácil, pero fue muchísimo tiempo de reflexión, de encontrarte, de ir en contra de vos mismo. Y él nos trajo un concepto muy interesante que lo toma de Norbert Elias y que lo elabora él, y que él dice, bueno, estamos ante una mutación civilizatoria. Por eso te estoy hablando de dos civilizaciones. ¿Puedo traer un ejemplo de la clínica psicoanalítica? Bueno. Un abuelo cuya hija tiene una hija. El abuelo vive en Posadas. La hija, voy a cambiar el lugar de residencia, no vive ahí.
La hija vive, pongámosle, en la Patagonia. El abuelo no puede ir hasta la Patagonia. Cuando logra armar todas sus cosas como para ir a la Patagonia, viene la pandemia, no puede ir. Bueno, finalmente la nenita empieza a crecer. Y él se comunicaba todos los días con su nieta. A través, obviamente, del teléfono. Antes de la virtualidad, antes de la pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Finalmente va. Y él va muy ilusionado. Que la nenita se iba a encontrar con el abuelo al fin. Llega a la casa, está la nenita pasa y le dice, hola abuelo, y sigue. Por supuesto que él entró en una especie de espiral depresivo. Y lo agarró el yerno y le dijo, mira, el abuelo de, voy a inventar el nombre, de María, sos vos. El abuelo que está todos los días, el abuelo que habla con la nena, el abuelo que la escucha, que juega, sos vos. Mis padres, con suerte, vienen una vez por semana. Y María te ve a vos todos los días. Entonces no te pongas mal, porque para María que vos estés acá o que estés en el celular, es exactamente lo mismo. ¿Respondo tu pregunta? Perfectamente. Por supuesto que él sigue depresivo. Nos quedan solo 2 o 3 minutos. Me gustaría que... Imagino que esta es una investigación que no está cerrada, digamos. Es más, creo que se siguen abriendo puertas. Creo que no se va a cerrar nunca. Pensá que lo que nosotros intentamos establecer es el impacto en la construcción de subjetividad que tiene esto. Porque cuando yo te digo, bueno, hay del 2004 para acá, estamos frente a nativos virtuales, te estoy diciendo, estamos frente a niños, hoy ya tienen 22, 23, 24 años, los puros, ni hablemos de los híbridos, pero en los híbridos todavía hay este problema. Pero los virtuales tienen una vivencia del tiempo, del espacio, de la cotidianidad, totalmente diversa, tanto a la de los híbridos como a la mía. Yo me considero un semi-híbrido, como la de los presenciales. Demanda la gente que es híbrida presencialidad. A mí me tuve la suerte que la gente de una maestría, creo que era en familia, me invitara en el medio de la pandemia a dar un seminario. No los vi nunca a los estudiantes. ¿Cómo me manejé? Me manejé a través de modelos propios de la época de la presencialidad. La Facultad de Agronomía de la UBA creó un modelo para dar clases virtuales que era subir toda la bibliografía, que los estudiantes trabajen sobre la bibliografía y que escriban. Creo que a mí me vieron una vez porque yo incorporé 3 videos. Si no, nunca me hubieran visto. Ahora, cuando hacen la evaluación que dice, necesitábamos encontrarnos, la presencialidad era fundamental para ellos y también para mí. Yo en el momento en que planteé, armen un grupo en virtual, aunque ustedes no se conozcan, yo dije, esto no va a salir. Costó, pero salió. Y era un pensamiento de aquel momento. Hoy, los grupos virtuales son cotidianos, aunque los integren los de la civilización presencial. Eso te decía, gracias a la pandemia, porque antes decíamos, ¿virtual y qué? ¿Real? Lo virtual no es real, sí es real, pero bueno, real concreto. La virtualidad no es real concreta, sí es real concreta. Cuando aparece el concepto de presencial, empezamos ahí a hablar de nativo virtual y nativo presencial. Por supuesto que esto impacta en cómo uno construye su subjetividad. Le digo, María, la nenita, en su subjetividad, su abuelo no respetaba ni tiempo ni espacio del abuelo.
porque ella estaba en otra civilización, directamente. Esto es lo que nos planteaba el doctor Medina, Silvio Medina, cuando nosotros empezamos a descubrir todas estas cosas. A él se le ocurre pensar con esta categoría de Norbert Elias de la mutación civilizatoria, decir, bueno, estamos transcurriendo un proceso de mutación civilizatoria. Estamos con nuestros hijos, nuestros nietos, para mí, ¿no? Uh-huh. Para mis hijos, para mis nietos, estamos en un proceso de transición. Ellos nos hablan desde una civilización. Nosotros seguimos hablando de TICs, ¿no? ¿Cómo es que los TICs son? Tecnología de la investigación. Para ellos no es tecnología, es su cotidiano cultural. Yo lo que uso para preguntar es, decime, ¿vos me podrías explicar cómo andás en bicicleta? Sí, hago así, así. No, explícamelo científicamente. No puedo. Bueno, lo mismo pasa con los nativos virtuales. Un día le pedí a mi nieto que me arregle el celular. Y me dijo, yo te lo voy a arreglar, pero con una condición. ¿Lo cual? Que no me preguntes por qué hago esto. Yo lo hago, pero no sé por qué. Esto lo puedo escuchar yo, porque estoy muy atento a esta cosa, y me doy cuenta entonces que mi nieto me está hablando desde otra civilización, que hay muchas cosas que yo le digo y que no las entiende. Puedo cerrar con una... Sí. Yo era decano de la facultad y vienen los estudiantes de la carrera de comunicación social, porque se estaba jubilando un docente excepcional que tuvo la Universidad de Misiones, que fue el licenciado, doctor, no sé qué, para mí es un prócer, Capacio. Uh-huh. Rolo Capacio, en este momento estoy intentando acordarme, Rodolfo Nicolás Capacio. Entonces me vienen a plantear que había que volver a contratarlo, porque usted lo va a echar. Y mira, les digo, miren, primero, mi admiración por el profesor Capacio es absoluta. Segundo, es mi amigo. Ah, dicen los chicos, ¿usted sabe que él inventó el video antes de que el video existiera? El código, lo que Rolo hacía, lo que el profesor Capacio hacía, era videoarte, con diapositivas. Uh-huh. Generaba todo un proceso de movilidad y de reflexión sobre la imagen. Pero para ellos era un video. No habían conocido las diapositivas. Imagen y sonido. Imagen y sonido. Cierro con esto. Un día en uno de mis últimos días, estoy dando clase con el grupo de docentes que me acompañaban. Yo estaba hablando hacia los alumnos y les digo, porque hay cosas que se perdieron, por ejemplo, el lugar del teléfono. Del otro lado, silencio absoluto. Y de repente un alumno dice, profe, ¿por qué usted dice que se perdió el lugar del teléfono si el lugar del teléfono es el bolsillo? Entonces yo me di vuelta y le dije a los que integraban la cátedra esa, y dije, ¿se dan cuenta? Porque yo me tengo que ir. Porque yo no tengo posibilidad de dar ejemplos que ellos me empiecen a entender. Yo estaba hablando de la mesita del teléfono de mi casa, donde había un lugar especial para tener el teléfono. Experiencia que estos estudiantes no habían tenido nunca. Muchas gracias por venir, Luis. Gracias a vos por invitarme. Con una linda charla.